Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un análisis fascinante, titulado Arcanos de las Escrituras. Vamos a explorar curiosidades y enigmas de la Biblia que a menudo se nos escapan. Exacto. No buscamos solo anécdotas sueltas, sino entender un poco mejor la complejidad de este texto tan fundamental. Justo. Vamos a tocar 5 puntos clave que destaca este análisis. Libros que la Biblia menciona, pero que no están incluidos en ella. ¿Qué hay detrás de monstruos como Leviatán? El misterio de los evangelios, que al principio eran anónimos. Figuras femeninas muy influyentes, a veces olvidadas. Y la lógica de ciertas leyes que hoy nos parecen, bastante raras. ¿Vale? La misión entonces es ir más allá de la simple curiosidad. Intentar captar cómo se compiló, cómo se interpretó y cómo se vivió la Biblia en su contexto original. Pues vamos a ello. Vamos. La Biblia cita libros que no están en la Biblia. Como una especie de biblioteca fantasma. Sí, algo así. Es que hay referencias a textos como el libro de las guerras de Yahvé o el libro de Yajer. Los propios autores bíblicos los citan como fuentes. Ajá. Esto nos demuestra que la Biblia no surgió de la nada, ¿sabes? Es más bien una antología, una selección hecha a partir de una tradición literaria bastante más amplia. Y esto nos lleva directos al tema de la canonización. El famoso canon. O sea, cómo se decidió qué libros entraban y cuáles se quedaban fuera. Exacto. Y no fue una decisión rápida, Fue un proceso de siglos, muy gradual. Entiendo. Siglos. ¿Y qué criterios se usaron para esa selección tan larga? Pues mira, variaban un poco. Para el Antiguo Testamento pesaba mucho la antigüedad del texto, la percepción de que tenía una autoría inspirada y sobre todo el uso constante en la comunidad, que se leyera, que se usara. Vale, el uso comunitario. Eso es. Y para el Nuevo Testamento, los criterios clave fueron, digamos, la conexión con los apóstoles o su círculo cercano, la apostolicidad, que fuera reconocido por muchas iglesias, universalidad, y que encajara con la enseñanza fundamental aceptada, la ortodoxia. Ya. Muchas veces estos criterios se afirmaron más claramente como respuesta a otras corrientes de pensamiento, ¿sabes? Ratificando un consenso que ya más o menos existía. Y hablando de autoría, otro punto fuerte del análisis es que los evangelios originalmente eran anónimos, que eso de según Mateo o según Marcos se añadió después. Vamos, que eso choca un poco con nuestra idea actual, ¿no? Totalmente. Si lees los textos por dentro, no dicen escrito por fulano. Esos títulos son posteriores, probablemente del siglo II. Ah, mira. En la antigüedad, la autoría a veces significaba más bien pertenece a la escuela de o sigue la tradición de, no tanto la firma individual como hoy. A veces se habla de pseudonimia, aunque aquí igual indica más la tradición que lo respalda. Interesante. Y lo fascinante es que la Iglesia primitiva decidió quedarse con 4 relatos, 4 evangelios distintos con sus propios enfoques, en lugar de, fusionarlos en una única biografía oficial de Jesús. Valoraron esa visión múltiple. Esa idea de la pluralidad es potente y nos lleva a otro tema curioso del análisis. Leviatán y Behemoth. El texto dice que ni dinosaurios ni hipopótamos, como a veces se oye. Entonces, ¿qué eran? ¿Qué simbolizaban? Pues mira, son símbolos teológicos muy potentes. En el libro de Job, donde se describen, representan las fuerzas primordiales del caos, el poder salvaje de la naturaleza. Vale, ¿como el caos? Sí, y tienen ecos claros de monstruos de mitologías vecinas, como Tiamat en Babilonia o Lotan en Canaán. Pero ojo, aquí viene el giro importante. Mientras que en esos mitos los dioses luchan contra los monstruos, el dios bíblico los presenta como sus criaturas, parte de su creación. Incluso el Salmo 104 dice que Dios creó a Leviatán para jugar con él. ¡Ostras! Para jugar. Eso sí que desmonta la imagen de lucha cósmica, de ser un enemigo a parte del plan divino. Justo. Es una afirmación muy radical de la soberanía de Dios sobre el caos. Al mostrárselos a Job, no le está dando una respuesta fácil a su sufrimiento, sino que le revela la inmensidad de su propio poder y sabiduría, que funcionan a una escala que nos supera. Entendido. Cambiemos de tercio. Personas. En un conjunto de textos que a menudo vemos como muy patriarcal, el análisis rescata figuras femeninas con un poder y una influencia sorprendentes. Sí, y es fundamental destacarlo. A pesar del contexto cultural de la época, encontramos mujeres con un papel decisivo. Está Débora, por ejemplo, jueza, profetisa y líder militar.
Ahí es nada. Ya ves. O Jael, cuya acción valiente decide una guerra. La profetisa Hulda. Reyes y sacerdotes la consultan para validar un texto crucial que impulsa una reforma religiosa enorme. O Miriam, la hermana de Moisés, que es reconocida explícitamente como líder junto a él y Aarón durante el Éxodo. Y la lista no acaba ahí, ¿verdad? Hay más ejemplos. Efectivamente. Tenemos a Abigail, que actúa con una iniciativa diplomática y económica brutal para salvar a su casa. Figuras quizá menos famosas, como Axa, que reclama activamente su herencia, o una tal Seera, a la que se le atribuye la construcción de ciudades. Vaya. Y fíjate, a menudo estas mujeres surgen en momentos de crisis o cuando el liderazgo masculino parece fallar. Esto podría sugerir un patrón teológico interesante, Dios actuando a través de quienes quizá no se esperaba. Muy revelador, sí. Y ya para terminar, vamos con esas leyes del Antiguo Testamento que hoy nos suenan, pues eso, un poco extrañas. No mezclar tejidos, no hacerse tatuajes. ¿Tenían alguna lógica detrás? Pues sí, tenían una lógica cultural y simbólica muy profunda. El concepto clave es kadosh, que solemos traducir por santidad, pero que en hebreo significa sobre todo separación, distinción. Separación. Exacto. Israel debía ser un pueblo separado, distinto de las naciones de su entorno y dedicado a su Dios de una manera particular. Vale, entiendo el principio general. ¿Y cómo se aplica a esas leyes concretas? Como la de los tatuajes o los tejidos. Pues, por ejemplo, la prohibición de tatuajes o de hacerse cortes en el cuerpo que menciona Levítico 19:28 probablemente buscaba marcar distancia con prácticas de duelo o de culto a otros dioses que eran comunes en la zona. Era una forma de marcar la identidad religiosa en la propia piel, ¿sabes? Ya una frontera visible. Eso es. Y lo de no mezclar lana y lino, la ley del Shatnez, Levítico 19:19, pues podría reflejar esa idea de mantener el orden de la creación. Dios separó los distintos géneros de cosas en el Génesis y, según algunas interpretaciones, quizá también porque esa mezcla específica estaba reservada para la ropa sagrada del sumo sacerdote, subrayando su función única. Ah, interesante. O sea que no eran reglas porque sí. No, no eran arbitrarias, formaban parte de todo un sistema simbólico para expresar y vivir la identidad de Israel y su relación especial con Dios, poniendo énfasis en el orden, la integridad y, en definitiva, la vida. Es fascinante cómo lo que al principio parecían simples curiosidades, cuando las miras así en su contexto, nos abren ventanas a la enorme complejidad de la Biblia. Totalmente. Vemos esos ecos de textos perdidos, el uso de símbolos mitológicos para hablar de teología profunda, orígenes más comunitarios de lo que pensamos a veces, la presencia fuerte de voces femeninas y un sistema de leyes con su propia coherencia interna. Justo eso. No es un libro plano monolítico, es una colección de textos con muchísimas capas, fruto de siglos de historia, de fe, de reflexión, de comunidades muy diversas. Y esto quizá nos deja con una idea para darle una vuelta, ¿no? A ver. Y si la verdadera riqueza de la Biblia no está solo en encontrar respuestas únicas y claras, sino precisamente en abrazar su complejidad, en sus tensiones, en las múltiples capas de significado que ha ofrecido y sigue ofreciendo a lo largo del tiempo. ¿Podría ser? Quizás esa sea la invitación constante que nos hace, a una lectura siempre más atenta, más profunda. Gracias por acompañarnos en este estudio. No olvides darle like y suscribirte. Hasta pronto.